Caso Atala Rifo y Niñas contra Chile. Relato de los hechos. Es una sentencia emitida en el año 2012. Toca temas de la familia y del libre desarrollo, orientación sexual y el desarrollo a la igualdad y a la no discriminación. Dentro del matrimonio procrean 3 niñas, donde Atalas tiene la custodia de las niñas y el padre tendría el régimen de visitas. Atala decide iniciar una relación sentimental con una pareja de su mismo sexo. El padre, al enterarse, la demanda por la custodia de las niñas, porque cree que afecta su desarrollo, integridad física, emocional y psicológica. Atala responde a la demanda esgrimiendo los argumentos que su orientación sexual no está privilegiando sus intereses sobre sus hijas. El padre, dentro de ese mismo juicio, demanda la custodia provisional hasta que llegue la sentencia definitiva. El juez se la concede porque dice que hay riesgo de integridad física, psicológica y emocional para las niñas. Atala pide la indivisión del juez. Mediante a eso toma conocimiento una jueza que, según con los 2 argumentos de las partes, dice que en efecto la custodia tiene que ser para la madre porque ya han tenido una nueva familia, un núcleo familiar con la nueva pareja y no han tenido ningún problema psicológico. Después, el padre apela la sentencia y el Tribunal de Apelación la confirma. Después se va a un recurso de queja en el cual conoce la Corte Suprema de Justicia de Chile. La Corte Interamericana analiza la actuación de las autoridades respecto a las obligaciones internacionales que contrajeron cuando firmaron la Convención Americana de los Derechos Humanos. No iban a entrar en temas probatorios, sino solamente a las obligaciones que tenía el Estado chileno cuando firmó el Tratado Internacional. Los derechos alegados fueron la protección de honra y la dignidad, la protección a la familia, los derechos de los niños, la igualdad ante la ley, las garantías judiciales y protección judicial, los cuales fueron los derechos que alega Atala Rifo, los representantes y comisión que fueron violados por el Estado y que no observó. La Corte llega a la conclusión que hubo un trato discriminatorio hacia Atala sobre su orientación sexual y también menciona que hubo discriminación hacia las niñas porque estaban tomando un factor ajeno a ellas que sería el núcleo familiar, las cuales estaban conformado por 2 mujeres. El Estado alega que en aquellos años no había un consenso sobre la orientación sexual, lo cual no podría ser alegada como discriminación, pero la Corte le responde que su argumento no es válido porque tenía que haber observado la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. También hubo un proceso disciplinario en contra de Atala, ya que era jueza y se vio afectada en su ámbito laboral, donde la Corte dictamina que también hubo irregularidades y hubo discriminación en el proceso disciplinario. La Corte trata de resarcir completamente la restauración de los derechos que se violaron mediante las medidas integrales de reparación, como la publicación de la sentencia, la reparación integral en donde brinden rehabilitación psicológica médica a las niñas y a Atala, el acto público donde asistan varios funcionarios de altos rangos a reconocer la responsabilidad del Estado, las garantías de no repetición, la indemnización por el daño material e inmaterial, y la Corte termina concluyendo que el Estado es responsable por la violación de los derechos de igualdad y no discriminación. Sandra Jumbo y mi persona, Camila Angulo, les vamos a exponer sobre las categorías sospechosas. Debido a la carencia de definición directa, la Comisión Interamericana como la Corte se han validado de los instrumentos de materias específicas como pautas interpretativas para desarrollar el contenido del concepto de discriminación en términos generales. Así, se ha entendido que, dado que ni la Convención Americana ni la Carta de la OEA, a lo que podría agregarse todo instrumento de carácter general, definen qué se entiende por discriminación, pueden tomarse como base las definiciones contenidas en la Convención Internacional
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial y en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, para sostener que discriminación es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por objetivo o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. En el caso podemos encontrar dos tipos de categorías, que es la discriminación en razón de la orientación sexual y la identidad de género. La orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género son componentes fundamentales de la vida privada de las personas. El principio de no discriminación no contaba con una definición estricta en el sistema interamericano, por lo cual establecer si la orientación sexual y la identidad de género podían ser consideradas un motivo de prohibición de discriminación resultaba compleja. A partir del fallo Atala Rifo y Niñas versus Chile, la Corte Interamericana entendió que estas categorías sospechosas de discriminación quedaban incluidas dentro de la expresión cualquier otra condición social. Es un hecho histórico. La inclusión de la orientación sexual como categoría de discriminación prohibida. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la orientación sexual es otra condición, por lo cual ahora se encuentra protegida por la Convención Americana y queda prohibido todo tipo de trato discriminatorio ilegítimo. La Corte concluyó que la orientación sexual es una categoría protegida por la Convención y la identificó como parte de categorías sospechosas. A partir de este caso, es decir, que la falta de consenso en un país sobre los derechos de las minorías sexuales no puede justificar su restricción o negación para perpetuar la discriminación histórica y estructural. En este caso, logramos evidenciar la controversia legada a la responsabilidad internacional del Estado chileno por el trato discriminatorio y la interferencia arbitraria en la vida privada y familiar que la señora Atala tuvo debido a su orientación sexual, lo que desencadenó un proceso judicial que resultó en el retiro del cuidado y la custodia de sus hijas. Entre las clases de discriminación estudiadas se pudo determinar las siguientes dentro de este proceso. La primera, una discriminación estructural, dada que esta es explicada como un resultado de una situación de exclusión social en forma sistemática y debido a complejas prácticas sociales, prejuicios y sistemas de creencias. En este caso, lo podemos presenciar en la decisión de la Corte Suprema de Justicia como el Juzgado de Menores de Villarrica, debido a que estos fundamentaron sus decisiones para entregar la tutela al padre bajo la idea de que la señora Atala se había declarado abiertamente como lesbiana, expresando además que al ejercer su homosexualidad cuando decidió convivir con su pareja, privilegió sus intereses sobre los de sus hijas, hecho que constituyó una discriminación basada en argumentos moralistas más que jurídicos, que abogaban por el predominio de una visión tradicional de la familia, al considerar que en el contexto de una sociedad heterosexuada y tradicional, el padre ofrece una mejor garantía al interés superior de las niñas. Adicional, con el argumento en el que se expresaba que la inducción a darle una normalidad dentro del orden jurídico a parejas del mismo sexo conlleva desnaturalizar el sentido de pareja humana, pues esto afecta a los valores fundamentales de la familia como el núcleo central de la sociedad, por lo que la opción sexual ejercida por la madre alteraría la convivencia sana, justa y normal a la que tendrían derechos las niñas. En este caso podemos observar la discriminación directa. Es considerada cuando una persona es tratada o vaya a hacerlo de manera menos favorable que otra en una situación comparable. En la demanda, el señor López alegó que la señora Atala no se encontraba en la capacidad para cuidar a las 3 niñas, dado que su nueva opción de vida sexual sumaba una convivencia lésbica. Otra discriminación que pudimos encontrar en el caso Atala es por la disociación, en el sentido que se presenta como aquella situación en que la persona o grupo es objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con otra. Los argumentos en los que se expresó que la convivencia de la señora Atala con su pareja pueden causar efectos en el bienestar y desarrollo psicológico y emocional de las hijas, atendida la eventual confusión de los roles sexuales que pueden causar por la ausencia del padre en el hogar sexo masculino y su reemplazo por otra persona del género femenino.
configurando como una situación de riesgo para el desarrollo integral de las menores respecto al cual deben ser protegidas. Además que se estimó que la niña se encontraba en una situación de riesgo que las ubicaba en un estado de debilidad en su medio social, pues es evidente que su entorno familiar era excepcional y se diferenciaba significativamente del que tienen sus compañeros del colegio y relaciones de la vecindad, en que habían exponiéndolas de ser objeto de aislamiento y discriminación que igualmente afectaría su desarrollo personal.